Hoy estamos en la clase número 6 o en la parte número 6 del tema que hemos llamado ovejas. Hoy vamos a hablar de la oveja perdida. Ya hablamos de la oveja descarriada la semana pasada y hoy nos enfocaremos en la oveja perdida. Como les dije la semana pasada, se parecen ambas, mas no son iguales. Planteamos unas diferencias entre la una y la otra y hoy vamos a reforzar a lo que es la oveja perdida como tal. Vuelvo a leer a partir de Ezequiel capítulo 34 en el verso 1 a manera de repaso y para tener fresca la mente en lo que estamos estudiando. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 34 a partir del verso 1 de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis de la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aquí podemos ver que el orden en que hemos venido estudiando cada una de ellas, la semana pasada estudiamos la oveja descarriada, que consiste en aquella oveja que se aleja del Señor por su propia decisión, pero que aún recuerda el camino de regreso y sabe de dónde viene y está consciente de lo que dejó. Lo estudiamos desde la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va y llega a la conciencia de que donde su papá estaba mucho mejor y se regresa una vez que se arrepiente de lo que ha hecho. En el caso de la perdida, que es la que vamos a estudiar hoy, la perdida no se acuerda de dónde viene, o si se acuerda de manera mental, su corazón no está conectado de dónde viene, su corazón no está conectado a la casa de la cual salió, no está conectado al Padre, pero vamos a profundizar un poco más, porque la oveja perdida, la cual vamos a ver en la imagen del pueblo de Israel, cuando se dispersó después de que fueron expulsados de su territorio en manos de Nabucodonosor, cuando fueron expulsados también en manos de los asirios, lo que fueron las 10 tribus del norte. Recordemos que Israel se dividió en manos de Roboán en dos grupos, donde dos tribus se quedaron en Jerusalén, el cual era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las otras fueron dispersas entre las naciones. Al día de hoy, dos regresaron y las demás continúan dispersas entre las naciones. Estas que están dispersas entre las naciones es a las cuales se les llama la oveja perdida en el marco teológico de la Biblia en referencia a Israel. ¿Por qué? Porque no se sabe dónde están, están mezcladas en el mundo, ni ellas saben que son la oveja perdida, ni ellas saben de dónde vienen, ni pueden regresar por su propia decisión. No pueden decidir regresar porque ni siquiera tienen identidad. Bueno, ahorita voy a avanzar un poco más porque a nosotros lo que nos llama al estudio de hoy, más que analizar a la oveja perdida desde la casa de Israel como tal, es a cada uno de nosotros en la aplicación que tengamos como seres humanos dentro de las enseñanzas que el Señor nos deja como iglesia. Voy a recordarles que el problema no inicia en las ovejas, aunque el Señor le llama la atención a las ovejas, aunque el Señor le hace una advertencia a las ovejas de volver, de arrepentirse, el problema no inicia en las ovejas. El problema inicia en los pastores. De ahí que el Señor empieza diciéndole a Ezequiel que profetice contra los pastores. Y una vez que ha hablado de los pastores, empieza a llamar la atención a las ovejas. Pero las ovejas están mal, las ovejas están descarriadas, las ovejas están enfermas, las ovejas están débiles, las ovejas están peleando la gorda con la delgada, con la flaca, entre ellas todo porque el pastor o los pastores no les están enseñando bien. Entonces,
Lo que las ovejas hacen es consecuencia de la mala enseñanza, consecuencia de haber sido descuidadas. Por eso es que el Señor llama la atención y le dice a los pastores que porque ellos las han descuidado y en lugar de alimentarlas, en lugar de velar por ellas, más bien se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Qué es enseñorearse de ellas? Enseñorearse de ellas es estarlas oprimiendo, explotarlas, sacarles todo lo que pueda de la lana, todo lo que se pueda de la carne, en lugar de cuidarlas. Cuando Pedro habla de las ovejas, refiriéndose a nosotros, en este marco de explotación, Pedro llama la atención en sus cartas de que nosotros somos mercancía de estos explotadores, de estas personas que en los últimos tiempos, llámese al tiempo en que vivimos actualmente, a los tiempos de la Odisea, que nosotros vivimos y somos explotados por ese tipo de pastor. Pero nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no debemos de olvidar que aunque los pastores se conduzcan mal, hay una responsabilidad de nosotros delante de Dios de hacer las cosas correctamente. Porque el Señor en Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 31, advierte que Él le enseña de manera directa en la mente y el corazón a su pueblo, que le enseña de manera directa en el corazón y en la mente a sus ovejas. Por lo tanto, nosotros tenemos tanto la palabra de Dios para consultarla, como tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe. Si nosotros tenemos pastores que son personas que realmente cumplen con el mandamiento de Dios, pues estamos bien. Pero si nosotros tenemos pastores que nos están explotando, que no nos están cuidando, que nos están oprimiendo, deberíamos de reconocerlo a través de la palabra que Dios nos dejó a nosotros para discernir en los tiempos, también discernir a los que se llaman pastores y no lo son, que se brincaron la malla, dice el Señor, y lo que hicieron fue robar las ovejas que no les pertenecían. ¿Qué hace un pastor que oprime a las ovejas? ¿Qué hace un pastor que no cuida a las ovejas? Le impone cargas pesadas en lugar de guiarlas con amor. O sea, le pide lo que ni él mismo cumple, lo que ni él mismo da. Y por eso, mis hermanos y mis hermanas, nosotros vemos en estos últimos tiempos donde las ovejas del Señor son comerciadas, son explotadas, son oprimidas y hay gente que se enriquece tantísimo con la pobreza de muchas de las ovejas, sin importarle que estas personas a veces no tienen ni qué comer. Estoy hablando en la parte económica, en la parte material. Pero también en la parte espiritual están tan ocupados en tener alrededor de ellos personas que les generen la lana, que les generen la carne, o sea, que les generen la parte material, que no se meten de lleno en la palabra, porque la palabra confronta y llama al arrepentimiento. Entonces no predican esa línea del arrepentimiento, sino que solo predican la línea de la bendición, lo cual la bendición está buena, pero no debemos de olvidar que hay un llamado al arrepentimiento, porque caso contrario de ir en los mandamientos de Dios, o mejor dicho, ir en contra de los mandamientos de Dios, eso nos genera a nosotros estar en una situación delante de Dios de desprotección. Cuando un pastor, como la llamada de atención que está haciendo el Señor a través de Ezequiel, descuida a las ovejas, no está mostrando la compasión hacia ellas y lo único que hace es verlas con desprecio, ya que no le importa el camino que tomen porque ellos están beneficiando de las ovejas. ¿Por qué hablo tanto de las ovejas? Porque es necesario que tengamos claro que las ovejas, cuando necesitan del pastor, y están alejadas y están sufriendo fue porque el pastor no les enseñó bien. Ok, entre estas ovejas que estamos hablando, entendiendo que ya hablamos de la descarriada, que fue aquella oveja que se alejó a voluntad propia, pero sabe el camino de regreso, tenemos la imagen de la oveja perdida, que es la que vamos a estudiar hoy. La oveja perdida, mis hermanos, es de las más poderosas imágenes que vamos a encontrar en la Biblia. Pero la oveja perdida se refiere a esa condición espiritual del hombre que está sin Dios y si está sin el amor del pastor,
pero que no sabe cómo regresar. No solo está descarriada, como la que hablamos en la anterior clase, está descarriada por desobediencia, sí, está descarriada por rebeldía, sí, pero esta no solamente está descarriada, sino que no sabe qué hacer, ha perdido toda la identidad, porque la oveja descarriada del redil no tiene la capacidad de regresar por sí misma. Y por eso está en peligro, está desorientada, está sin rumbo y está en manos de los depredadores para ser eliminada. En Lucas, en el capítulo 15, en el verso 4, el Señor dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando Él enseña esto, nosotros no tenemos que olvidar la que estudiamos la semana pasada porque es muy importante recordar que el papá no fue a buscar a aquel hijo rebelde, sino que lo esperó. Cuando el hijo rebelde volvió en sí y decidió ordenar su camino, el padre lo estaba esperando, lo vio a lo lejos y cuando lo vio donde venía, salió corriendo, lo encontró en el camino, lo abrazó, lo besó, le puso calzado, le puso un anillo y hizo una fiesta, pero no lo fue a buscar. Porque la oveja descarriada tiene la capacidad de volver, la oveja descarriada sabe el camino de regreso, a diferencia de esta perdida. Entonces, cuando el Señor dice de manera simbólica que deja las 99, el Señor no va a dejar a las ovejas que están en el rebaño, que están haciendo lo correcto. Lo que está anunciando, lo que nos está enseñando a nosotros, es su gran amor que tiene por las ovejas que están en el rebaño, de la misma manera que tiene por la oveja que está perdida, aquella oveja que desea Él encontrar. No significa que no la pueda encontrar, no significa que no sepa dónde está, pero quiere llevarnos a nosotros, mis hermanos, a la mente y al corazón lo que Él hace con una oveja que se ha perdido. ¿Qué es lo que hace según el texto? Bueno, la pone sobre sus hombros, la trae de regreso a casa, se reúne con todos los amigos, con los vecinos y les dice, aquí he encontrado a mi oveja, la que se había perdido y ha vivido o vive. Esto es muy importante, mis hermanos, porque cuando nosotros vemos la oveja perdida, tenemos que ver algunas características de la oveja perdida, no solamente el hecho de que está sin capacidad de regreso, sino algunas otras características. Ejemplo, ya vimos que está separada del redil y del cuidado del pastor. Ya vimos que no sabe volver por sí misma, está incapacitada a regresar por sí misma y también sabemos que corre un peligro de muerte si no es encontrada. Necesita ser buscada. Jesús, que es el buen pastor, él no espera que la oveja perdida regrese por sí sola, aunque nos indica a nosotros que la oveja descarriada hay que esperar a que regrese por sí sola. ¿Por qué Jesús no espera que la oveja perdida regrese por sí sola? Porque no sabe regresar, porque es incapaz de regresar. Él mismo entonces va y la busca para traerla de regreso al rebaño. Él nos está mostrando la gracia en su totalidad, pero también nos está mostrando que Él permite que haya una acción responsable del ser humano, como en el caso de la descarriada de ir al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa con aquellas ovejas que ya no saben ni que necesitan de arrepentimiento porque el corazón está tan endurecido, el corazón está tan seco que no logran identificar la necesidad que tienen del pastor? En Ezequiel, en el capítulo 34, en el verso 5, dice que andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Ahí está refiriéndose a estas ovejas perdidas que están en peligro constante. ¿Por qué están en peligro constante? Dice el verso 6 de Ezequiel 34. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todos los collados, en el todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Por qué no hay quien las busque? ¿Por qué no hay quien pregunte por ellas? Porque ni siquiera se sabe dónde están. Ni ellas mismas saben dónde están. Están totalmente perdidas. El único que las puede encontrar, mis hermanos,
es el pastor, es el Espíritu Santo. Nadie más las puede encontrar. Esto deseo que hagamos una pausa aquí y pensemos en esto. Cuando nosotros vemos y hablamos de estas ovejas perdidas, ahora lo voy a enfatizar un poquito más, pero vemos que ellas no han perdido la condición de ovejas. Están perdidas, pero el pastor las sigue llamando ovejas. Aun cuando estén con la conciencia cauterizada, aun cuando hayan perdido toda la esperanza, aun cuando hayan perdido todo sentido de dirección, aún en esa condición les sigue llamando mis ovejas. Eso es muy importante. Y ahí es donde el Señor le dice que el valle predique. Predique por lo que está sucediendo. Predique por cada una de estas ovejas, las que aún todavía reconocen su conexión conmigo, como por aquellas que no tienen conexión total conmigo. Por tanto, dice el verso 7 del Ezequiel 34, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, anote por favor eso, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ahí está el llamado a los pastores, están las consecuencias de lo que hicieron los pastores y él toma una decisión de ver esto. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, interesante que le llama a mis pastores, aun cuando no están haciendo lo correcto, y continúa llamándolas mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. ¿Cuál es la palabra de Jehová? Que él mismo iba a ir a buscar a sus ovejas, donde quiera que están. Cuando el Señor dice, donde yo voy, ustedes no pueden ir, se lo está diciendo a los discípulos, lo que está diciendo es que es imposible de manera material y física ir al lugar donde están estas ovejas perdidas. El Señor Jesucristo, cuando Él está haciendo su obra, el ministerio sobre la tierra, le es necesario morir y resucitar para enviar al Consolador, para enviar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sí pueda ir a donde físicamente nosotros no podemos ir y a donde físicamente Él no iba a ir físicamente. Pero una vez que Él es resucitado y Él envía al Espíritu Santo, Él puede alcanzar a todas las ovejas perdidas, no importa dónde estén, no importa el país donde estén, no importa en qué denominación religiosa estén, no importa la condición que tengan, si está en la riqueza, si está en la pobreza, si está enferma o está con salud, no importa en qué condición esté esta oveja, Él sí la va a encontrar, el Espíritu Santo sí la va a encontrar, la va a traer de regreso al rebaño. En la Biblia, mis hermanos, la oveja perdida está espiritualmente perdida. No es solo cuestión de distancia, sino que está ciega, está incapacitada y como les dije, está incapacitada para regresar por el camino, para reconocer el camino. ¿Por qué? Segunda de Corintios, capítulo 4, en el verso 3 y 4 dice que el Dios de este siglo ha cegado a las perdidas. Esto es muy importante, mis hermanos. ¿Y por qué es muy importante? Porque es cuando dice el Dios de este siglo se está refiriendo al adversario, ha llevado a tal punto a las ovejas que perdieron toda conexión, pero no olvidemos que empezó la responsabilidad en los pastores y después en el descuido de la misma oveja. En Jeremías, en el capítulo 50, en el verso 6, lo refiere así. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Fueron significa que estaban dentro del pueblo. Sus pastores las hicieron errar. A mí me impresiona esto, mis hermanos, y me gustaría que lo tengan presente. Sus pastores las hicieron errar. ¿Por qué tuvieron problemas ellas? ¿Por qué es que estas ovejas terminan perdidas? Porque los mismos pastores las hicieron errar. ¿Por dónde las cerraron? ¿O por dónde las hicieron perderse? Por los montes se descarriaron, anduvieron del monte, de monte en collado y olvidaron esta parte sumamente importante, mis hermanos y mis hermanas. Subrayen esto, guarden esta palabra donde dice olvidaron
su lugar de reposo. ¿Qué es el lugar de reposo? ¿Qué es lo que olvidaron estas ovejas perdidas? Bueno, el lugar de reposo en la Biblia es el descanso que se encuentra en Dios. Ese es el lugar de reposo. Según lo dice Isaías en el capítulo 30, verso 15. El descanso y en reposo seréis salvos. El lugar de reposo es Dios mismo. El lugar de reposo es la tierra prometida. También se le llama en Deuteronomio 12, 9 al 10, donde Israel físicamente podía encontrar descanso, perdió el descanso, la tierra prometida. ¿Quién es la tierra prometida para nosotros? ¿O cómo funcionamos nosotros dentro de esa tierra prometida? Resulta que cuando ellos salieron de Egipto, ese es un simbolismo de salvación, pasan por el desierto, ese simbolismo de santificación, pasan por debajo de las aguas, cuando pasan el mar, es simbolismo de bautismo, y la nube los guía, que es simbolismo de la guía de Cristo para el pueblo. La tierra prometida no simboliza salvación, significa conquista. ¿Conquista de qué? Conquista de lo que ya Dios les había prometido que era para ellos. Entonces, para efectos de nosotros, la tierra prometida es la conquista de nuestras emociones, la conquista de nuestra manera de hablar, la conquista de nuestra manera de pensar, la conquista de nuestra manera de conducirnos con los demás. La conquista para nosotros es entrar en la mente de Cristo, tener la mente de Cristo, actuar como Cristo y de esa manera encontrar descanso y reposo en Dios. También la también el lugar de reposo se refiere al Shabbat, se refiere a ese símbolo de fidelidad, ese tiempo que Dios buscó de descanso, de comunión, que nos lo dice en Éxodo capítulo 20, del verso 8 al 11, donde nosotros nos alejamos del mundo por un instante, nos las alejamos del mundo por un tiempo y nos reunimos como familia, nos reunimos como cuerpo para encontrar reposo justamente en medio de la adoración, en medio de la exaltación. Entonces, cuando las ovejas perdidas pierden o olvidan el lugar de reposo, se están olvidando de Dios, se están olvidando de que la única forma de que nuestra vida sea enderezada es a través de regresar al Padre. Se están olvidando también de que la conquista de las emociones, que la conquista de nuestro carácter, que la conquista de todo lo que nosotros hacemos es a través del Espíritu Santo. Entonces buscan otras soluciones, buscan otras formas de resolver y se están olvidando que el lugar donde nosotros podemos llegar a tomar energía, a abrazarnos los unos a los otros, a apoyarnos, es ese lugar donde el Señor destinó que santificáramos un día para irlo a adorar en medio de la congregación. Entonces son esas personas que se cauterizaron, ya no les hace falta buscar a Dios, no les hace falta la oración, no les hace falta conquistar sus emociones, conquistar sus acciones porque les da igual, les vale si los quieren o no los quieren, llegan a un estado de cauterización de la conciencia y un estado de cauterización del corazón que ya no les importa absolutamente nada y mucho menos estar con la iglesia del Señor. Eso es los que olvidaron su lugar de reposo. Pero resulta, mis hermanos y mis hermanos, mis hermanos y mis hermanas, resulta que el que los indujo a eso fue el Dios de este siglo. El Dios de este siglo se está refiriendo al enemigo, que las ha cegado de esta manera como lo acabo de describir. En segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que si nuestro evangelio está encubierto, que a nosotros aún tenemos que observarlo, aún tenemos que estudiarlo, aún tenemos que profundizarlo, entre los que están perdidos está encubierto también. Si para nosotros está encubierto, para los que están perdidos aún es más difícil encontrarlo. Si para usted y para mí, mis hermanos, que nos reunimos, que oramos, que tratamos de aprender, que nos discipulamos, se nos hace a veces difícil la vida en el día a día, luchamos con nosotros mismos, imagínense con las personas que se han alejado, que se han apartado, lo difícil que se les hace la vida.
en los cuales dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. ¿Quién ciega el corazón? El enemigo. ¿Cómo lo ciega el corazón? El corazón, el enemigo lo ciega con el afán, con distracciones, torciendo el evangelio. El enemigo no llega y le dice a usted una palabra contraria a la Biblia. Lo que hace es torcer la palabra, interpretarla mal, de manera que le dé a la persona lo que quiere y no lo que Dios quiere. La palabra de Dios dice que la ley es buena si se usa legítimamente, lo cual significa que la ley es mala cuando se usa ilegítimamente, no porque la ley sea mala, sino porque el uso es malo. A ver si lo planteo de esta manera. Imaginémonos, mis hermanos y mis hermanas, que ustedes tienen un cuchillo para cortar el pan. Ese cuchillo es bueno cuando usted corta el pan. Ese cuchillo es bueno cuando usted viene y le unta mantequilla al pan. Ese cuchillo es bueno cuando usted hace trocitos de, de algún jamón y se lo pone al pan. Ese cuchillo es bueno cuando es utilizado de manera correcta. Pero ese cuchillo es malo cuando alguien viene y corta a otra persona, cuando agrede a otra persona, cuando viene y trata de asesinar a otra persona con el mismo cuchillo. Entonces el cuchillo no es malo ni es bueno, sino que es un cuchillo. De esta manera, la ley del Señor se hace buena o se hace mala en cuanto al uso que se le está dando. Cuando una persona viene y toma el Evangelio y lo tuerce para sacarle plata a las ovejas, para dominarlas, para aprovecharse de ellas, entonces tomó la palabra y la está usando ilegítimamente. Y la palabra de Dios dice que la ley es buena si la uso de manera legítima. Porque la palabra está diseñada para mostrarnos a Dios. De manera que el problema empieza con los pastores, continúa en las ovejas y Dios hace la advertencia a los pastores por esa razón que acabo de decir. Porque quien puso una palabra mala, una palabra torcida, una palabra que no va de acuerdo al Señor, fue el pastor o fueron esos pastores a los cuales se le está llamando la atención. Claro, no olvidemos que el enemigo es mentiroso desde el principio. Y él se acercó con una enseñanza torcida a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho que vais a morir, pues no vais a morir. Esa es la forma en que el enemigo se acerca. Utiliza la misma palabra para que la misma palabra de Dios, torcida, malinterpretada o mal enseñada, aleje a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Cuando eso sucede, entonces vamos a tener la conducta de los pastores y vamos a tener la conducta de las ovejas en respuesta a esa mala enseñanza de los pastores. Y Dios va a emitir un juicio de diferentes maneras como lo hemos venido estudiando en cada una de las ovejas. A una le dio en la piernita para que se enderecen el camino, a otras las va a cuidar, las va a limpiar, les va a dar medicina, a otras las va a abrazar y las va a traer alzadas, a todas las va a traer de manera diferente. En el caso de la oveja perdida, mis hermanos, también Él emite un juicio, solamente que el corazón de Dios no es o no hace un juicio inmediato, sino que primero deja venir su compasión y hace la búsqueda de la oveja que se perdió. Es lo que dice en Oseas, en el capítulo 11, cuando el Señor dice, ¿cómo os podré destruir a Edma y a Zeboín? ¿Cómo haré con ustedes? Y dice, mi corazón se inflama de compasión, dice el Señor, y empieza a describir cómo hace para que la oveja que está perdida regrese al rebaño. En Mateo capítulo 9, en el verso 36, Jesús vio todas las multitudes que estaban alrededor de él y las vio como ovejas sin pastor. Dice el verso, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Subraye esto, mis hermanos. Subraye en todo momento. Vio las ovejas sin pastor. Vio las ovejas sin pastor. Subraye y tenga presente eso. Las vio como ovejas que no tienen pastor. En todo momento las está identificando como ovejas, sea que está perdida, sea que está descarriada,
sea que está gorda, abusando de las otras, sea que está flaca por no estudiar bien, pero nunca las deja de ver como sus ovejas. La enseñanza clave, mis hermanos, la podemos encontrar en Lucas capítulo 19, verso 10, donde el Señor dice que Él no vino a destruir, sino que Él vino a salvar. Él no vino a condenar, sino que vino a rescatar a los perdidos. El problema es que la gente piensa que la ley del Señor, la instrucción del Señor fue diseñada para condenar a la humanidad, para condenar al hombre, para condenar a las ovejas. No, la enseñanza me dice que ya el hombre fue condenado por lo que hizo desde el Edén y por lo que continúa haciendo. El Señor viene a buscar y a salvar lo que está perdido. Pero dado que las ovejas, mis hermanos y mis hermanas, no pueden salvarse, las ovejas perdidas por sí mismas, entonces la Biblia nos enfatiza que Dios las busca, que Dios las rescata y que Dios las restaura. Es lo que dice en Juan capítulo 10 en el verso 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si bien, mis hermanos y mis hermanas, solo Dios puede salvar a la oveja, solo Dios puede salvarlo a usted y a mí, Él lo usa a usted y me usa a mí como instrumentos de obra para ese rescate. Es como si fuéramos las manos de Dios. Es como si fuéramos los pies de Dios. Es como si fuéramos la boca de Dios. Y eso es lo que el Señor llama de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Nosotros nos convertimos en el mensaje de Dios. El mensaje de Dios antes se hacía a través de profetas. El mensaje de Dios para llamar al arrepentimiento antes se hacía a través de Juan el Bautista, a través de los escritos antiguos, a través justamente de los salmos, de todo lo que el Señor estableció ahí. Por ahí venía el mensaje. Pero hoy el mensaje viene sustentado o sostenido o soportado por la palabra del Señor, pero a través de nuestra boca. Como dice Judas en el capítulo 1, en el verso 22 y 23, hablando de lo que sucede en tiempos de apostasía, la llamada que Judas hace a la iglesia en tiempos de apostasía, dice de la siguiente manera: a algunos que dudan, convencerlos. Préstele atención a esto. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad. Cuidado con esto, ahorita lo vamos a ver. Arrebatadlos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa que contamina su carne. Podría ser que donde nosotros leamos esto, que dice a otros salvad, nosotros creamos que tenemos algún mérito en la salvación. No, nosotros somos voceros, nosotros somos instrumentos. A ver si lo explico de esta manera. Usted tiene un micrófono, trabaja en una emisora de radio y usted viene y habla a través del micrófono y la voz suya, el mensaje suyo va a viajar hasta donde está el receptor. Pero realmente no es usted el que está llegando, no soy yo el que está llegando, sino que es la voz que está viajando a través de ese cable, a través de esas ondas, a través de algo que es intangible para llegar a los oídos que está al otro lado del receptor. De esa misma manera nosotros, cuando abrimos la boca para predicar el Evangelio, nosotros solo estamos haciendo una vocalización de los sonidos de la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo el que va a convencer esos corazones a través de la misma palabra que nosotros estamos leyendo y estamos emitiendo. Nosotros no convencemos, nosotros no salvamos, pero el Señor dice: ustedes son instrumentos en esta obra de rescate. Cuando Él dice que nosotros debemos de convencer, de salvar y de tener misericordia a los que dudan, lo que el Señor está diciendo, que las personas están confundidas, que las personas están inseguras en cuanto a su fe, especialmente estas ovejas perdidas que estamos tratando hoy, que de alguna manera no han rechazado la verdad, pero que necesitan ser aclaradas y que necesitan ser guiadas. Y que nosotros, cuando dice que tenemos que irlos a convencer, no es por nuestra palabra, sino depositando la palabra de Dios en sus oídos
para que esto llegue a sus corazones. Esa es la verdad del Evangelio, mis hermanos y mis hermanas. ¿A quiénes? A los que están en peligro. Cuando dice que hay que salvarlos y arrebatarlos del cuerpo, del fuego, perdón, lo que está hablando es que están en un grave peligro espiritual y que nosotros tenemos con urgencia llevarles el mensaje necesario al oído para que ellos puedan ser restaurados, para que ellos puedan ser rescatados. Así que los tres grupos que está mencionando, mis hermanos, dentro de este texto, son personas que están profundamente corrompidas, que están necesitadas de misericordia, que están necesitados del mensaje. Son personas que han caído profundamente en el pecado, que han caído en la corrupción y nosotros tenemos que llevarles la misericordia de Dios. Pastor, pero explíqueme, usted no dice que nosotros no tenemos que irlos a buscar. No, mis hermanos, no nos confundamos. No nos confundamos en el sentido de que metamos a todas las ovejas en el mismo saco. Nosotros tenemos que mostrarle misericordia a todas las personas, pero el único que va a convencer a los que están totalmente cauterizados de conciencia y de corazón es el Espíritu Santo. La oveja descarriada probablemente le preste atención a usted porque voluntariamente se alejó y voluntariamente va a regresar. Le presta atención a usted, le presta atención a la palabra porque todavía sabe el camino de regreso. Pero la oveja perdida, mis hermanos y mis hermanas, aún en el estado que está, no va a recordar jamás de dónde viene. Lo que quiere decir la palabra del Señor, que nosotros tenemos una gran responsabilidad de orar por las ovejas perdidas para que Dios las ilumine. Dios las ilumine, no nosotros. Tenemos que compartir el Evangelio con paciencia. Tenemos que mostrarles compasión, no juicio, y debemos de ser luz en medio de las tinieblas para ellos. Porque mis hermanos y mis hermanas, Dios ya proveyó salvación para ellos, proveyó salvación para nosotros, y como dice en Isaías 53:6, todos nos descarriamos, pero Dios nos proveyó de esta salvación. Cuando habla de todos, mis hermanos, está implicando las personas que en un momento, en el caso de las descarriadas, en un momento estaban en el rebaño y se alejaron. Las perdidas estaban en el rebaño y se alejaron. Es importante separar lo uno de los otros, mis hermanos. Hay personas que no han sido salvadas por el Señor, pero las que ya han sido selladas por el Espíritu Santo y se han alejado, el Señor las va a hacer regresar de una u otra manera. Ahora alguien puede decir, pero ¿cómo, pastor? Entonces una persona que está perdida, una persona que está extraviada, una persona que está en el mundo, ¿cómo me va a decir usted que es hijo de Dios? O sea, esa persona está delinquiendo, esa persona está haciendo cosas terribles, esa persona está atentando contra la vida de otras personas. Entonces, ¿cómo va a ser hijo de Dios? Entonces significa que no tienen al Espíritu Santo, porque no hemos entendido que la salvación es de Jehová y que fue escrito para nosotros desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones espirituales desde antes de la fundación del mundo. Así que una persona vista desde el escenario de Dios, donde Dios no está limitado por las circunstancias, no está limitado por el tiempo, pero le ha salvado en su corazón y en su mente, aun cuando está perdido entre las naciones, aun cuando está perdido entre el mundo, esa persona está destinada para salvación, pero no se ha dado cuenta porque el Espíritu Santo aún no le ha impactado. Entonces nosotros tenemos que predicar, nosotros tenemos que enseñar como si fuesen personas que nosotros conocemos que van a ser salvadas, porque solo Dios sabe realmente al que va a levantar. La salvación no la traemos nosotros, la salvación no la provocamos nosotros, la salvación es de Jehová, pero Jehová nos usa como instrumentos a través de la oración y a través del compartir del Evangelio. Y tenemos que hacerlo con amor y con paciencia, porque ustedes y yo no sabemos quiénes son las personas salvas que están en el mundo. Y así como aquel ladrón que estaba a un costado del Señor se salvó en último momento, aún sin haber recibido ningún discipulado, aún sin haberse congregado, hay muchas personas que pueden salvarse
en el último momento, porque ya el Señor las tiene selladas a esas perdidas desde antes de que hubiesen nacido, desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de Adán y Eva, en el corazón de Dios ya estaba salvarlo a usted y a mí. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿cómo es eso? Pregúntese cuándo usted realmente fue salvado por Dios, no cuando creyó ser salvado. No cuando usted dijo, Señor, entra en mi corazón y siguió viviendo una vida con fechorías, una vida contraria a Dios. No, cuando realmente usted llegó a la conciencia de que el Señor había muerto en la cruz, le había rescatado y ya a partir de ese momento su vida empezó a cambiar poco a poco, pero empezó a cambiar. Yo a los 13 años recibí el Evangelio, pero no me salvé, o mejor dicho, no me di cuenta que el Señor me había salvado, sino hasta que estaba ya adulto, cuando estaba viejo, superaba los 40 años. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, lo que nosotros tenemos que entender es que en la mente de Dios las personas están selladas por el Espíritu Santo aun cuando no se han dado cuenta, y cuando se dan cuenta es cuando el Señor las arrastra y las trae. Esa es la oveja perdida, incapaz de regresar, incapaz de irse hacia Dios por sí misma, y el Señor la va a traer, la va a arrastrar. Para tener una idea un poco más clara, podríamos ir a Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 14, hablando de Israel en el Valle de los Huesos Secos, nos ayuda a nosotros a entender a la oveja perdida, ya que el pasaje, según muestra Ezequiel, está lleno de huesos secos, es una imagen de muerte, es una imagen de desesperanza, es una imagen de total imposibilidad de que estos seres humanos sean restaurados. El Señor dice en Mateo, en el capítulo 19, en el verso 26, que hay imposibilidad de nosotros para que esos huesos sean restaurados, para que esas personas que están perdidas sean restauradas, donde usted y yo estuvimos en algún momento. Pero para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe y no por nosotros, pues la salvación es ¿qué? Un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, en el verso 8 a 9. ¿Qué es lo que hace entonces Dios con Ezequiel al mostrarle a esto que está perdido, a esto que está muerto, a esto que está seco, que no tiene ninguna posibilidad de emitir sonido, que no tiene ninguna posibilidad de decir, Señor, entra en mi corazón, porque están totalmente muertos, donde usted y yo estábamos? Un muerto no dice, Señor, entra en mi corazón porque no puede hablar, no se puede comunicar, están totalmente secos, están totalmente perdidos, están muertos, ahí donde usted y yo también estuvimos. ¿Qué hace Dios? Dios lleva a Ezequiel, le presenta ese valle lleno de huesos secos, que es esa imagen que les dije de total desesperanza, de total muerte representado en Israel, y le da una orden. Le dice, profetice sobre esos huesos para que vuelvan a la vida. ¿Qué representan los huesos? Representan a las personas que están espiritualmente muertas, perdidas en el caso de lo que estamos estudiando, sin posibilidad de salvarse, a diferencia de la oveja descarriada que sí sabe cómo regresar, sino que estas personas están muertas en delitos y pecados como usted y yo estuvimos en una oportunidad. No pueden regresar por sí mismas, no pueden resucitar. Necesitan que sea Dios el que les encuentre y les dé vida. Entonces le pregunta a Dios a Ezequiel, ¿podrán estos huesos vivir o revivir? Porque desde cualquier perspectiva humana usted y yo decimos, no, no es posible. Aunque Dios tiene el poder para hacer lo imposible, lo puede hacer posible. Puede dar vida al que está muerto. Usted puede pasar por un caño y ver una persona que está totalmente en un estado de drogadicción, está totalmente en un estado de alcoholismo, puede estar en el caño, puede estar sucio, puede estar lleno de excremento, puede estar lleno de orina, puede estar lleno de vómito, y a usted le dicen, ¿qué? ¿Vivirán estos huesos? Y usted dice, no, no es posible. Eso no es posible. Esta persona ni siquiera va a oír el Evangelio. ¿Qué va a estar escuchando? ¿Qué atención me va a estar presentando o prestando?
Pero Dios dice, vaya y profetícele. Vaya y profetícele a esos huesos. Así como Jesús, el buen pastor, busca las ovejas perdidas y las llama, llámele a esos huesos secos y profetícele a esos huesos secos. Y entonces los huesos, cuando se le profetizan, van a empezar a recibir los tendones, van a empezar a ver la carne y van a empezar a tener vida y se van a empezar a levantar. Es aquella oveja que fue salvada desde antes de la fundación del mundo, está en la mente del Señor cuando hizo la creación, está en la mente del Señor cuando está en la cruz, pero no está en la mente suya ni en la mente mía, porque para nosotros eso es imposible. Pero el Señor dice, vaya, profetícelo, para que vuelvan al redil. ¿Quién es el que puede levantarlos de ahí? El Espíritu Santo, para dar vida verdadera. El Espíritu Santo es el único que los puede salvar. El Espíritu Santo es el único que los puede rescatar, pero nosotros somos la voz que clama en el desierto. Y la voz que clama en el desierto dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros le decimos a esos huesos, huesos, palabra de Jehová viene sobre ustedes porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está aquí. Arrepiéntase de sus pecados y levántese de donde está. Entonces Dios sopla espíritu sobre esos huesos secos y los huesos secos resucitan. Esta es la obra que nosotros estamos viendo de salvación. Esta es la obra donde Dios está buscando y transformando las vidas de esas personas perdidas, de esas ovejas perdidas a las cuales Él les llama ovejas. Es el mismo proceso, mis hermanos, donde la oveja es encontrada, es restaurada y el Señor la lleva en sus brazos y se la presenta a todos y le dice, aquí está la oveja que se me había perdido. Lo que hace Ezequiel, mis hermanos, en la descripción de lo que Dios le está dando, es que Dios está prometiendo reunir a todo el pueblo, no importa dónde esté disperso, no importa en qué condiciones esté, el Señor va a llegar y va a levantar a esas ovejas de donde están. ¿Y por qué les llama ovejas? Porque desde antes de la fundación del mundo ya Él las ve como ovejas. Él no las ve como las vemos nosotros. Esas ovejas que están espiritualmente muertas, que están secas, encuentran vida cuando Jesucristo las encuentra, cuando el Espíritu Santo las encuentra. Pero nosotros que somos la herramienta que el Señor usa, nos toca ir a extender la mano y a presentar el Evangelio, a predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Pero hoy en día, mis hermanos, los pastores, que son los que tienen el mayor de los problemas, solo predican a los predicados, solo predican a los salvos, solo predican a los creyentes. Ya no hacen la obra que se hacía antes de ir a predicarle a cada una de las personas que necesitan que ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de compasión le llegue. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, la iglesia no crece, la iglesia solo emigra. Las personas se van de una congregación a otra y de una congregación a otra y las iglesias lo que hacen es moverse entre sí mismas. Son muy pocos los que llegan a una iglesia que nunca se han congregado, que nunca han oído la palabra de Dios como ese que está en la cruz al lado de Jesús. Son muy pocos. Es muy poquita las personas que llegan a una congregación por primera vez y se quedan ahí cuando son impactados. Por lo general, los que llegan a una congregación, mis hermanos, es porque vienen de rebeldes de otra congregación, como la oveja que hablamos nosotros, descarriada. Por lo general son ovejas resentidas que vienen porque vienen resentidas de un pastor y llegan a donde otro pastor. Y así van brincando de un lado al otro sin llegar a cumplir el propósito por el cual Dios las salvó, para que puedan ser testigos y testimonio de otras personas que necesitan de Cristo, perdón. Para que sean testigos y testimonios a otras personas que necesitan de Cristo. Así que no olvide que el Señor está utilizando el término oveja a la perdida, a la descarriada, a la que está en peligro, a la enferma, a la perniquebrada, a la flaca, a la gorda,
A todas les está llamando ovejas. Aunque hay un texto que dice así, Mateo 25, 32 al 33. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Ahí sí hace una separación. A todas estas que hemos venido estudiando les llama ovejas, pero por ahí hay unos que les llama cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Por qué? Porque los cabritos no son sellados por el Espíritu Santo, porque los cabritos no entran dentro del rebaño, porque los cabritos tienen otro destino. Pero mientras tanto el Señor está hablándole a aquellas personas que aunque estén perdidas, aunque estén descarriadas, aunque estén en desesperanza, aunque estén enojadas, aunque estén resentidas, no importa en la condición que estén, les sigue llamando ovejas. Y cuando el mensaje de restauración llega a esas ovejas a través de un pastor que haga lo correcto, que lleve el mensaje de la manera correcta, que haga un llamado al arrepentimiento y no que le dé a esas ovejas entretenimiento, entonces va a suceder algo milagroso, va a suceder algo impactante. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27 al 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán ¿qué? Jamás. Porque la salvación, mis hermanos, está asegurada en Cristo. Así que ya vieron que la identidad de la oveja no cambia, lo que cambia es su condición. Una oveja perdida sigue siendo oveja porque le pertenece al pastor. Así que el que se haya extraviado no anula que sea oveja, aunque está en peligro, pero no anula que sea oveja. Es la responsabilidad del pastor buscarla y traerla de vuelta. ¿De cuál pastor? Del buen pastor, de aquel que cuando habla quebranta los corazones, de aquel que cuando habla da vida eterna. No está hablando de una situación temporal, es de algo eterno lo que está dando. Porque Él dice, no perecerán jamás, lo que significa que la salvación está asegurada. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Ni el diablo, ni el pecado, ni ellas mismas. Así que mis hermanos y mis hermanas, esto me pone en un escenario que me trae de recuerdo a Jonás. Jonás, aunque desobedeció a Dios, y que trató de huir al lado contrario de la voluntad de Dios, Dios no lo abandonó y no permitió que se perdiera. Lo dejó que se fuera un poquito para allá, le permitió que hiciera un poquito de berrinche, pero lo disciplinó, lo restauró y lo puso de nuevo en el camino. Como dijo Jonás en el capítulo 1, verso 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, a huir de la presencia del Señor, como las ovejas que hemos descrito la semana pasada y esta. Jonás conocía bien la relación que tenía con Dios, pero aún así decidió desobedecer y huir. Pero Dios no lo desechó, Dios lo trajo de regreso, porque la salvación de Jonás no dependía de si era obediente, sino dependía de que Dios era fiel. Nuestra salvación no depende de lo que hagamos, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación depende de la promesa que Dios depositó sobre nosotros. Estemos enfermos, estemos flacos, estemos gordos y soberbios en cuanto a la relación con las demás ovejas, estemos perniquebrados, estemos descarriados, estemos perdidos. La salvación no depende de lo que hagamos. Depende única y exclusivamente de Dios. Porque dijo el Señor a los fariseos que él había preparado un pez grande. Y mis hermanos y mis hermanas, este pez que Dios había preparado es el mismo Señor Jesucristo. Si Dios no permitió que Jonás se perdiera en el mar y preparó un pez para preservarlo, que representa al Señor Jesucristo, lo único que nos está enseñando a nosotros Dios, que cuando nos descarriamos, que cuando nos perdemos, Él va a actuar de manera diferente en cada uno. En algunos en disciplina,
en algunos en quebrantamiento, en algunos en compasión, en algunos en misericordia, en algunos en paciencia. En todos va a actuar diferente, pero va a actuar. Porque así como Dios no dejó que Jonás se muriera en el mar, tampoco nos va a dejar a nosotros que nos vayamos al infierno una vez que nos ha sellado. ¿Qué dijo Jonás en el verso 2, capítulo 2, verso 9? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Hermosísimo lo que Jonás dice. Jonás es restaurado por Dios y Dios lo vuelve a usar. Dios lo vuelve a poner en el camino, aun cuando Jonás al final terminó actuando de manera rebelde. Dios continuó respaldando la misión que le puso, porque esto lo único que demuestra es la fidelidad de Jehová. El Señor comienza la obra en nosotros, Él la perfecciona y Él la termina. Es lo que dice en Filipenses capítulo 1, verso 6. Así que mis hermanos, cerramos esta noche para que conversemos un rato alrededor de este tema. La oveja perdida. La otra semana vamos a la parte 7 y vamos a hablar de la oveja destinada al matadero. Muy interesante. ¿Cómo, pastor? ¿Hay ovejas destinadas al matadero? Sí, hay ovejas que nacieron para ser sacrificadas, para ir al matadero. Dígame una, pastor. El Señor Jesucristo nació de una mujer que se llamaba María, a la cual Dios le llama bienaventurada entre todas las mujeres, predicó, enseñó y nació destinado para ir al matadero, para ir a la cruz. Y de la misma manera que Jesús nació para cumplir una misión en la cruz, hay muchas personas que nacen para también ser llevadas al matadero. Son destinadas para ser llevados a la muerte, para ser llevados al sacrificio, para morir como mártires, de los cuales dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, el mundo no es digno. Aquellos que han sido aserrados, aquellos que han sido decapitados, aquellos que han sido quemados, echados a los leones y muchas cosas más, de los cuales el mundo no es digno. De eso vamos a hablar la otra semana. Porque usted y yo, mis hermanos, debemos de dar gracias a Dios, no solo de que nos haya salvado, sino que nos salvó para que prediquemos el Evangelio del Señor. Aún hasta el día de hoy, yo no veo que ninguno de nosotros esté en el camino de ser llevado al matadero. Por lo menos no. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? Que no hemos perecido hasta la sangre, cuando hay otras personas que sí nacen para morir por la causa del Señor, morir de manera literal, sacrificados como mártires. Termino la clase de hoy. A los que me están oyendo en YouTube, les invito a que la otra semana nos sigan en la siguiente clase, la oveja destinada al matadero. No se lo pierdan. Si quieren estar en la clase, porque cierro la clase y ahora vamos a conversar, me piden el link y pueden ser parte de esta clase. Todavía hay campo, hay bastante campo, por si quieren estar en las enseñanzas y ser parte de la charla. Dejo de grabar porque ahora me quedo con los que están en clase. Dejo de compartir y nos vemos a los que me escuchen por YouTube. Nos vemos o nos oímos en el próximo video o la próxima enseñanza que suba. Este viernes estaremos hablando de un tema más de oración. Gracias y miles de bendiciones.